procuró que Odebrecht continuara con la obra. Y fueron los únicos que votaron los fujimoristas. La señora Keiko Fujimori votó a favor de la empresa corrupta Odebrecht. O sea, los demás partidos no votaron. Fue una decisión del Congreso procesa de la a todos? República. ¿Por qué no los acusan a todos los congresistas que votaron a favor? ¿Por qué? ¿Por qué no denuncia todo el Congreso? Si todos votaron, todos son cómplices. Esa no es la imputación y que ha también planteado habría que incorporar a la señora Marisol Pérez, que también firmó una condonación a favor de Odebrecht. Porque acá hay una trama donde todos están involucrados, pues. ¿No? Porque todos han participado de una otra manera en la ejecución de estos hechos. En todas partes del mundo los partidos políticos reciben donaciones. Y en el Perú, todos los partidos recibían donaciones de manera pitufiada. Inmaculado. Pero, señor fiscal, esa es una interpretación jurisprudencial. Le hablo de una interpretación dogmática. Ahora que tenemos algunos a penalistas de moda, alemanes, que inclusive hasta los jueces son apologetas de una alteración del sistema de legalidad penal. Pero agradezco que me lea, señor fiscal, pero yo no estoy haciendo un análisis penal, estoy haciendo un análisis constitucional, precisamente de lo que distorsiona la dádiva en la campaña electoral, pero no tiene nada que ver con la dogmática penal, porque acá hablamos, usted es un fiscal y sustenta un requerimiento, una imputación fiscal, no una imputación política ni constitucional. Entonces, desde un punto de vista penal, ¿en qué dogmática ampara su teoría? ¿Por qué no se incorpora a los medios de comunicación que recibieron este dinero a este proceso? Si también forman parte en su teoría del caso de la trama ilegal que se ha orquestado. No se entrega en la salita del CIN, en una salita amoblada. Ahora se comisiona. ¿Pero qué tiene que ver eso, directivos? O sea, el hecho de que haya pasado antes podemos tener una valoración. Vayamos al caso concreto del 2006-2011. Evidentemente, hay diferentes modalidades. Ahora se hacen golpes de Estado por interpretaciones fácticas, pero son golpes de Estado. Y acá, así hayan sido en una cafetería, definitivamente hay una entrega de un dinero que usted ha señalado que tiene una fuente corrupta. Y el medio de comunicación que debía presumir recibiendo un dinero, millones de dólares, ¿por qué no está en su teoría del caso? Está solicitando al Ministerio Público para que no le archive. Fiscal, pero ya lo entendí. Entonces, usted me está hablando de 2011, ya terminó el periodo electoral, ya la señora había dejado el cargo. Entonces, ¿qué tiene que ver la interoceánica como un elemento del proceso o del delito de lavado de activos en este caso concreto? Que el fiscal se apersone a las afueras del Tribunal Constitucional. Voy a hacer unas preguntas, quisiera que sean técnicas al señor fiscal Domingo Pérez, pero antes quisiera señalar lo siguiente. Soy uno de los defensores del derecho a la protesta en este tribunal y lo he demostrado con los votos que hemos emitido. De suerte que yo no puedo admitir que haya un banner gigante en la puerta donde dice que el Tribunal Constitucional es una organización criminal. Eso yo no lo puedo admitir. Y yo estoy seguro que si esa misma cartelón estaría en la Fiscalía, el fiscal Domingo Pérez estaría enviando a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la que yo pido públicamente que se apersone, porque eso no es protesta, eso es difamación, y eso es un delito. La de protesta es libre, pero no ese acto que pretende vincular a este tribunal, que puede discrepar, que puede disentir, que puede generar críticas, pero no calificarnos de esa manera. Yo no lo admito, señora presidenta, y espero realmente, y pido a la opinión pública, que el fiscal se apersone a las afueras del Tribunal Constitucional. Muy bien. Sobre lo que corresponde al tema. Señor fiscal, yo respeto su trabajo, creo que usted es un profesional que actúa conforme a sus convicciones. Pero ese Tribunal Constitucional, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, también dice textualmente que es competente para conocer las detenciones o procesos donde hay una afectación al principio de legalidad penal. Lo que significa, cuando dice legalidad penal, está escrito en el Código Procesal Constitucional, que también nosotros podemos ingresar a conocer la imputación sobre la base de la preexistencia de un tipo penal. Y aquí creo que el asunto concreto de lo que yo observo, de lo que he podido escuchar, es que en esencia el asunto parte por determinar si la conducta realizada por el agente
constituye o no el delito que usted viene a sustentar y que la defensa considera que es errónea, que no es precisa. Usted me ha hecho mención a mí que en efecto yo he señalado que todos los partidos reciben donaciones. Y eso es verdad, señor fiscal. En todas partes del mundo los partidos políticos reciben donaciones. Y en el Perú todos los partidos recibían donaciones de manera pitufiada. Por eso es que el señor Tuesta, uno de los grandes exponentes de la reforma electoral, hablaba de que el financiamiento público tenía que tener nuevos cambios. El financiamiento privado, perdón. Incorporar el financiamiento público para que el Estado aporte, para evitar este tipo de hechos. Y por otro lado, esos límites que se establecen para aportes ya no sean pitufiados, sino haya la posibilidad de que pueda haber montos mayores. Y hay otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde se permite cualquier tipo de aporte, al punto de que Kamala Harris, en la última elección electoral, tuvo más de $1.000 millones en aportes para la campaña electoral. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, la visión que tenemos de todos estos actos, hasta la ley de financiamiento político, es que estamos hablando de actos partidarios, de actos que pueden ser reprochables administrativamente, que pueden ser cuestionados, pero es la mecánica en todas partes del mundo. Por eso repito que las reformas electorales han creado el delito de financiamiento ilegal para evitar que dinero negro finalmente ingrese a las campañas electorales. Pero eso ¿cuándo ocurrió? El 2018, ¿no? Entonces, aquí hablamos del año 2011 y del año 2016, es decir, de hechos anteriores. Entonces yo le pregunto a usted, técnicamente, ya usted ha señalado los hechos con vehemencia, con convicción, pero le pregunto técnicamente, en todo caso, ¿cuál es la finalidad del delito de lavado de activos? O sea, entiendo de que puede haber ahí un ocultamiento, un recojo, pero ¿cuál es la finalidad de este delito técnicamente hablando, desde la dogmática del derecho penal? ¿Cuál es la finalidad? Esa sería mi primera pregunta. Le agradezco mucho, señor magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, por las apreciaciones que tiene hacia mi labor, y comparto con la preocupación que usted ha manifestado el día de hoy en cuanto a la alteración del orden público. Es una situación que lamentablemente también he venido sufriendo desde que me he abocado a conocer este caso, el caso Cocteles. A las preguntas. Usted señala en relación a el proceso electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. Seguí con bastante atención la audiencia de la sesión pasada, en la que usted apropiadamente indicó una situación que debe ser analizada y obviamente dentro del rol que desempeño brindar una respuesta para que ustedes tengan a bien evaluarla. Por eso lo que voy a indicar va a servir para complementar la posición que seguramente ustedes van a adoptar y que espero sea en salvaguarda de la labor que tiene el Ministerio Público de perseguir y que se procure el castigo de los actos de lavado de activos. En la casación 617-2021 nacional, que es la que había anunciado, en que la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país zanjó esta controversia, si recibir dinero de procedencia delictiva para las campañas políticas constituye delito de lavado de activos. Bueno, la Corte Suprema hace un análisis dogmático al respecto y concluye que sí, corresponde que se pueda sancionar esas conductas. Y lo invito, con todo respeto, obviamente, señor magistrado, que en la página 18, 19 y 20, fundamento noveno, la Corte Suprema de Justicia hace el relato de cómo surge el término de lavado de activos en la realidad norteamericana y establece de que el término lavado de activos o blanqueo de capitales surge en el año 1972 a consecuencia del caso Watergate y el escándalo de la reelección del presidente Richard Nixon, en el que él oculta el origen de ingentes cantidades de dinero entregadas para la campaña electoral. Estamos viendo que la Corte Suprema de Justicia de la República reconoce que es un problema a nivel mundial que se reciba dinero para solventar las campañas políticas. Usted a continuación
me preguntó acerca de qué es lo que se afecta recibiendo dinero en las campañas electorales. Y me gustaría, al respecto, hacerle mención que no es una situación novedosa para nuestro país esta realidad que se presenta. Tengo un libro, El modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Rafael Gálvez Bravo. También seguramente usted lo tendrá en su biblioteca como un conocedor de estas materias. Página 187 y siguientes. Dice: los partidos políticos son entes privados de base asociativa que forman parte esencial de la arquitectura constitucional, en el sentido que expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales de la participación política. Como representantes de la ciudadanía están sujetos a derechos y obligaciones y deberían prestar ejemplo como su comportamiento, pero como evidencian los tribunales y los medios de comunicación con sus informaciones, este no ha sido el más adecuado y el blanqueo de capitales no ha sido ajeno a alguno de sus comportamientos más reprochables. A propósito de la sentencia al tesorero del Partido Popular Español, Ibárcena, y el caso Gürtel, que sacudió dicha realidad. Pero además quisiera hacer mención acerca de si usted me permite, al respecto. Señor fiscal. Dígame. Yo entiendo que el caso Watergate también es un caso de espionaje telefónico. Lo que hablo aquí es de, nuevamente, por eso le decía al inicio de mi intervención, que básicamente lo que me preocupa es el principio de legalidad al que todos los ciudadanos tenemos garantía, ¿no? Porque si no existe un tipo penal anterior, en realidad si es que hay una interpretación muy abierta, donde no hay un amparo dogmático de nuestra familia jurídica, o se trastoca o se amplía la finalidad con posterior, con una interpretación de la Corte Suprema del año 2017 para calificar un tema del año 2011 o del 2016, en realidad también el gran problema, entiendo y comprendo el rol del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, pero en este caso hablamos de la tipicidad de un acto para poder perseguir a un comportamiento, porque técnicamente un ciudadano podría entender que realizando o desplegando una conducta está actuando correctamente o está utilizando un espacio que los civilistas utilizan mucho. Los civilistas utilizan mucho los vacíos de la ley para poder establecer algún mecanismo que permita, por ejemplo, obtener algún rédito para sus defendidos. En este caso en concreto, si hablamos pues por eso, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, el tipo penal del delito de lavado de activos en el año 2011 y en el año 2016, ¿no era acaso la necesidad, como señala el abogado, de la reintegro, ¿no? Reintegro es el término, ¿no? Reintegración. De la reintegración, pero por otro lado, de la utilización de esos fondos para insertarlos en el sistema económico y financiero para poder blanquearlos? O sea, obtengo yo 10 millones de dólares de procedencia ilícita, los meto al mercado, al sistema financiero para blanquearlos y para poder beneficiarme. O sea, no estamos hablando de un delito de índole patrimonial, la extensión a un acto político, a un acto partidario. Esa tipificación, a mí me interesaría, aparte de la interpretación de la Corte Suprema, el amparo dogmático en lo que se refiere a nuestros antecedentes del delito de lavado de activos y la figura respaldada también, usted es el penalista, no yo, de algunos dogmáticos del derecho penal que suscriban dicha posición que usted señala en estos momentos. Esa era mi pregunta. Y le agradezco y complemento lo que le iba a responder en atención a la pregunta pasada o anterior que usted me formuló acerca de cuál es el bien que se tutela con el delito de lavado de activos. Y en el fundamento 14º de esta casación, la 617-2021 nacional, dada por los jueces penales supremos, que son los jueces especializados en la justicia penal, valga la redundancia, indica que es un delito pluriofensivo, que lo que busca proteger es que no se lesione la administración de justicia, la estabilidad y la seguridad del Estado.
entre otros aspectos. Claro, cuando ingresa ese activo maculado... Pero, señor fiscal, esa es una interpretación jurisprudencial. Le hablo de una interpretación dogmática. Ahora que tenemos algunos a penalistas de moda, alemanes, que inclusive hasta los jueces son apologetas de una alteración del sistema de legalidad penal. ¿Qué sistema penal, qué doctrinario ampara que un lavado de activos puede calificarse un hecho ligado a gasto en una campaña electoral? Esa es mi pregunta. Bueno, le había citado el caso de Rafael Gálvez Bravo, Correcto. pero iba a complementar mi respuesta anterior porque usted en el año 2015, en el artículo Regalos o Propuesta, el punto inicial del debate electoral, un artículo que usted escribió en aquel año, usted indicó lo siguiente: no debemos permitir que una democracia sea boba, dice usted líneas después, porque la política, la campaña política, se convierte en un concurso de regalos entre los ofertantes. Difícil pugnar entre las ideas si surge un candidato, como los muchos que tenemos, que no se caracterizan por la trayectoria, sino en esencia por el capital económico que poseen. Y se pregunta usted, ¿cómo competir democráticamente en esas condiciones? Pero agradezco que me lea, señor fiscal, pero yo no estoy haciendo un análisis penal, estoy haciendo un análisis constitucional, precisamente de lo que distorsiona la dádiva en la campaña electoral, pero no tiene nada que ver con la dogmática penal, porque acá hablamos, usted es un fiscal y sustenta un requerimiento, una imputación fiscal, no una imputación política ni constitucional. Entonces, desde un punto de vista penal, ¿en qué dogmática ampara su teoría? No llegamos a ese punto, pero quisiera preguntarle otra más para terminar mi intervención, referente a que en lo que usted le he escuchado, ¿no? Decir, el partido y la señora Fujimori tuvieron que saber que Odebrecht era una empresa corrupta, por lo tanto ese dinero era de fuente ilícita y ese dinero lo utilizaron. ¿Y qué hizo ese dinero la señora Fujimori? Lo insertó mediante la declaración ante el registro de OMPE y con eso pagó las cuentas de RPP y las cuentas de América TV y de Latina y de todos los medios de comunicación. Entonces mi pregunta allí, señor fiscal, ¿por qué no se incorpora a los medios de comunicación que recibieron este dinero a este proceso? Si también forman parte en su teoría del caso de la trama ilegal que se ha orquestado. No he señalado el caso de América TV, en ese caso pongo este punto para que no se genere seguramente alguna... Bueno, entonces, en términos generales, los medios de comunicación a los cuales se les ha entregado fondos, porque eso es conocido, o sea, una pasada de un minuto cuesta 300.000, 400.000 soles que reciben los medios de comunicación. O sea, este dinero, usted ha demostrado que este dinero ilegal de una empresa corrupta, estos señores han pagado a los medios de comunicación. Por lo tanto, la cadena delictiva no se agota con el partido, se agota con quien recibió el dinero. ¿Por qué no están los medios de comunicación en este caso? Y tiene usted mucha razón, es dinero no solamente ilegal, con lo que está afirmando la Fiscalía es que es un dinero de procedencia ilícita. Ya el dinero a los medios de comunicación no se entrega en la salita del CIN, en una salita amoblada, ahora se comisiona. ¿Pero qué tiene que ver eso, directivos? O sea, el hecho de que haya pasado antes podemos tener una valoración. Vayamos al caso concreto del 2006-2011. Evidentemente, hay diferentes modalidades. Ahora se hacen golpes de Estado por interpretaciones fácticas, pero son golpes de Estado. Y acá, así hayan sido en una cafetería, definitivamente hay una entrega de un dinero que usted ha señalado que tiene una fuente corrupta. Y el medio de comunicación que debía presumir, recibiendo un dinero, millones de dólares, ¿por qué no está en su teoría del caso? Entonces podemos coincidir de que sí hay una presunción que la recepción del dinero, la captación del dinero en efectivo y en montos exorbitantes constituye un delito de lavado de activos y es precisamente lo que está solicitando al Ministerio Público para que no le archive. Fiscal, pero ya lo entendí. Tercera y última pregunta. Usted señala finalmente que la interoceánica fue un hecho que evidencia que la señora Fujimori habría participado, habría dado una contraprestación, en todo caso, este es el término técnico, en estos eventos, ¿no? Pero
yo entiendo que la señora Fujimori fue parlamentaria de 2006 a 2011. Y estamos hablando que la donación se dio en el 2011. O sea, los aportes los recibió después de haber ella salvado a Odebrecht, algo así. Estamos afirmando como la imputación la condición de agravante por la condición de funcionaria pública que en el momento que recibe ese dinero maculado era congresista de la República. Pero ¿cómo es que se vincula con la interoceánica? Yo recuerdo la interoceánica en el año 2006 cuando se aprueba la interoceánica, no había un solo parlamentario en contra. Todos los parlamentarios votaron a favor del contrato con la interoceánica. Entonces, usted me está hablando de 2011, ya terminó el periodo electoral, ya la señora había dejado el cargo. Entonces, ¿qué tiene que ver la interoceánica como un elemento del proceso o del delito de lavado de activos en este caso concreto? Permítame complementar la pregunta que usted indica con una respuesta. El ex congresista en ese periodo, Renzo Reyardo, integrante de la Comisión de Fiscalización precisamente de esta obra corrupta, la Interoceánica Sur, indicó que era la bancada de la señora Keiko Fujimori la que propuso y propugnó que se declarara de que la empresa Odebrecht no tenía responsabilidad en la obra de la Interoceánica y además procuró que Odebrecht continuara con la obra. Y fueron los únicos que votaron los fujimoristas. La señora Keiko Fujimori votó a favor de la empresa corrupta Odebrecht. O sea, los demás partidos no votaron. Fue una decisión ¿Por qué no los del Congreso procesa de a la todos? República. ¿Por qué no los acusan a todos los congresistas que votaron a favor? ¿Por qué? ¿Por qué no denuncia todo el Congreso? Si todos votaron, todos son cómplices. Esa no es la imputación Y que ha también planteado habría que incorporar a la señora Marisol Pérez, que también firmó una condonación a favor de Odebrecht. Porque acá hay una trama donde todos están involucrados, pues. ¿No? Porque todos han participado de una otra manera en la ejecución de estos hechos. He escuchado con mucha atención, señor fiscal, su respuesta. Muchas gracias. Gracias. La palabra, no, ya el magistrado, sí, ya terminó, ¿no? Si no, no hay más preguntas de parte del magistrado para ustedes. Yo creo que más bien es cuando el magistrado pregunta, a una persona en concreta y se responde, si no sería muy largo todo. Entonces ha pedido el uso de la palabra el magistrado Manuel Monteagudo. ¿Tienen por si acaso agua? Señor fiscal, eso también. Si necesitan tomar agua, ahí tienen. Sí, bueno, en primer lugar una brevísima reflexión y luego una pregunta muy concreta, ¿no? Efectivamente, como han dicho ambas partes, creo haber comprendido ambas posturas. Por un lado, quienes consideran que ante la violación del principio de legalidad penal es posible que el Tribunal Constitucional ingrese a la situación en que se encuentra el proceso todavía en la investigación, y quienes sostienen lo contrario. Se ha hecho referencia a nuestra jurisprudencia. Efectivamente, nuestra jurisprudencia, creo yo, ha dado ciertas pautas muy claras sobre en qué momentos se puede ingresar, en qué momentos no se puede ingresar, aunque tenemos algunas discrepancias, sin duda. Ahora bien, dejando por un momento de lado la cuestión de si corresponde ingresar o no ingresar, porque claro, si nosotros vamos a entrar en una discusión dogmática, probatoria, sobre tipificación, creo que entramos en un terreno donde es la justicia ordinaria, es el proceso regular, el que debe entrar a mirar toda la cuestión probatoria, el detalle, ¿no? Nosotros tenemos que encontrarnos frente a un vicio irremediable, constitucional, ¿no? Y en esa posibilidad podemos ingresar, ¿no? Entonces, voy a dejar de lado la pregunta de la competencia y voy a entrar un poquito en lo que ha señalado el abogado de la parte demandante respecto a lo que, digamos, estas etapas que nos están graficando la realización del lavado, ¿no? Y quisiera el comentario también del señor fiscal al respecto. Usted ha dicho que, a propósito de la palabra pitufeo, en fin, una cosa es la colocación y otra cosa es el pitufeo, ¿no? Una cosa es la conversión, la colocación y luego el reingreso. Nos ha hablado de estas tres fases a propósito de esta organización internacional que describe estas
estas características. Y ahí hay un punto que quisiera que me esclarezca lo siguiente. Cuando se reciben fondos, vamos a asumir claramente ilegales, con conciencia de que son de origen ilegal, sé que ustedes no comparten de esa posición, por supuesto, pero para este ejercicio vamos a plantearnos si se reciben los ingresos y luego estos ingresos se distribuyen, según la otra versión, se distribuyen, ¿no? Y se pitufean, es decir, ingresan en menores cantidades. Esta sola transformación, y se lo voy a plantear en términos financieros, de un activo mayor en activos minúsculos, ¿no es una colocación? Es decir, lo que hacemos normalmente en el mercado financiero, grandes inversionistas o pequeños inversionistas, es transferir recursos y convertirlos en una modalidad financiera original, el efectivo, el cash que se recibe en maletines, y lo voy a convertir en otros activos, pequeños depósitos. Eso es una colocación desde el punto de vista de la lógica financiera. Más allá de la discusión del objetivo, la finalidad, la conciencia de la finalidad. Es donde no he logrado entender para usted esta, digamos, descentralización o esta distribución en pequeños montos de una fuente mayor, no es una colocación. Eso es me parece que por definición lo sería, ¿no? Quisiera que me esclarezca su punto de vista. ¿Sí? Muchas gracias, señor magistrado, para darme la oportunidad de precisar esto. Los actos de colocación implican poner los activos que el delincuente ha obtenido como consecuencia del delito en el sistema económico, en los diversos sectores, que puede colocarlo en bloque, de a poquitos, ¿no? Lo que sea. Una vez que los introduce en el sistema económico, porque para lavar dinero el delincuente tiene que desprenderse del dinero, si no, no se puede lavar. Nadie lava su ropa puesta, ¿no? Tiene que sacársela y ponerla en la lavadora. Entonces tiene que colocar el dinero en el sistema económico, que es el lugar natural para proceder al lavado. Después vienen actos que implican ensombrecimiento, y eso es lo que se hace con el pitufeo. O sea, el pitufeo lo que hace es ensombrecer el dinero que se ha colocado a través de pequeñas operaciones no detectables para que finalmente ese dinero se justifique en otro tipo de ingresos, procedencias. Eso se llama intercalación, operaciones diversas en el sistema económico, en el sistema de bienes inmuebles, tal. Y una vez que se ha conseguido alejar el dinero con todas esas operaciones de su pecado original, que es el delito, se reintegra al delincuente. Yo no me refería al reintegro, me refería a la colocación. Me pareció que usted afirmó que la colocación, que el pitufeo no era colocación. ¿Es colocación entonces? No, lo que estoy diciendo es que el pitufeo como concepto es ensombrecimiento. O sea, es el ensombrecimiento, es decir, la colocación no es un acto que en sí mismo constituya un ensombrecimiento. Uno coloca el activo en el sistema financiero, lo pongo en el sistema financiero, en 1 millón, en 5 millones, en 2 millones, en 500.000, en 50.000. Pero eso no es un ensombrecimiento, el digamos, tener un activo mayor y distribuirlo precisamente para que el activo mayor no aparezca, sino aparezca descentralizado en diferentes titulares. Entonces ya no es una colocación, sería un ensombrecimiento, como usted mismo lo dice. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que pasa, creo yo que como todas las cosas, uno podría entender como, desde un punto de vista empírico, como que efectivamente esas pequeñas operaciones que se hacen con un dinero puesto en una cuenta bancaria o se pagan en efectivo, serían colocación en un sentido empírico porque lo está poniendo en una cuenta. Pero en términos jurídicos no sería propiamente un acto de colocación, sino de ensombrecimiento. Por eso se llama pitufeo. Porque el smurfing, que es el sistema, lo que busca precisamente es evitar la detección de los órganos de persecución de lavado, de prevención y detección de lavado de activos, porque ellos reportan y le ponen atención a operaciones que superan un umbral, que son, por ejemplo, en el sistema bancario, $10.000. Entonces, lo que hace el lavador es, yo tengo que hacer transferencias por debajo de los $10.000 para que no se reporte eso a la unidad de inteligencia financiera. Ese es el pitufeo. Ok, pero digamos, si miramos el sentido, digamos, la conceptualidad del lavado, dicho sea de paso, han hecho referencia al momento en que se empieza a conocer sobre el lavado, la teoría sobre el lavado. Miren, el Fondo Monetario Internacional tiene documentos que se remontan a los años 70 sobre el lavado, ¿no? Sí. Por si acaso, o sea, no es un fenómeno, digamos, de nuestros días, ¿no?
lo que, digamos, se estaría discutiendo si el pitufeo en este caso es conversión o es colocación. Termino preguntándole, el escenario óptimo para tener esta discusión en el caso que nos ocupa, ¿no es el proceso mismo? ¿Por qué tiene que ser esa discusión material llevada a cabo aquí, donde no tenemos los instrumentos probatorios para poder determinar en este mundo conversión, colocación, quiénes fueron, cuál era la intención, se sabía, no se sabía? ¿Por qué tiene que ser aquí, en la jurisdicción constitucional? En mi opinión, Sí. gracias señor magistrado por la pregunta, porque está volviendo al inicio sobre si puedo entrar en un tema de legalidad penal. Podríamos discutir efectivamente el tema, y yo estaría de acuerdo con usted, si es que efectivamente la dinámica del pitufeo planteado por el Ministerio Público fuese que efectivamente el partido político Fuerza Popular se dedicó a ensombrecer a través de pequeñas operaciones dentro del sistema bancario para luego, blanqueado eso, reintegrárselo a Odebrecht. Diría, vamos a discutir eso probatoriamente en un juicio. O sea, le concedo completamente. Pero si el Ministerio Público dice, usted recibió donaciones del partido político Odebrecht, además nos centramos en Odebrecht, nos olvidamos de los Romero, de los Rasmus y de la Confiep, dicho sea de paso, pero vamos con el caso más sensible que es Odebrecht. Si el planteamiento es, usted recibió donaciones de Odebrecht, que la corrupta Odebrecht, claro, con el periódico de lunes todos decimos que es corrupta, pero la corrupta Odebrecht, etcétera, etcétera. Y luego me dice que el dinero se pitufió porque se utilizaron falsos aportantes ante la OMPE. Yo creo que eso no necesita ningún debate probatorio. Eso simplemente es absolutamente un tema que no tiene nada que ver con el pitufeo. Eso lo que es una infracción administrativa que simplemente ocultó quién era el aportante, pero no ocultó el origen del dinero. Lo que hicieron los falsos aportantes fue decir, yo aporté, y ocultaron a Odebrecht, o a Romero, o a Orasmus, o a la Confiep. Pero nunca dijeron, este dinero procede de mi trabajo limpio y es un dinero limpio, etcétera, etcétera. Eso no se le declara a la OMPE. Entonces, claramente yo no creo que es necesario someter más de 10 años a una persona, que ya lleva 10 años procesada, a discutir sobre si un pitufeo en la OMPE es un acto de lavado de activos. Es, en la opinión de esta defensa, un punto central que creo que el tribunal debe evaluar. Bien, muchas gracias, señor fiscal. Gracias, señor magistrado Monteagudo. La casación 617-2021 nacional, a la que invoco este Tribunal Constitucional, tenga la oportunidad de conocer y motivar en la decisión que vaya a adoptar, establece en el fundamento 13.4 la irrelevancia del cumplimiento del ciclo completo del proceso de lavado de activos, que es la posición que ha traído el señor abogado defensor. Es decir, plantea un criterio distinto a lo que los jueces supremos penales ya han establecido, la autonomía típica de cada una de las modalidades del lavado de activos. Si se revisa el fundamento 25º, en la página 36, los jueces supremos penales señalan lo siguiente: cualquier colocación de dinero maculado es susceptible de configurar la modalidad típica de conversión. Existen al menos 5 formas de financiamiento privado a los partidos políticos: los donativos. Si se comprueba que tales contribuciones provienen de una actividad criminal precedente, se configura el delito de lavado de activos. Es decir, nosotros le estamos señalando al Tribunal Constitucional que el dinero que proviene de una actividad criminal previa ingresa al sistema financiero. Lo que el señor abogado aquí presente no le indica a usted que el dinero, la exorbitancia de esas cifras ingresaron a las cuentas del partido político Fuerza Popular en el banco Scotiabank y luego se fueron a la OMPE a señalar que esos fraccionamientos, ese pitufeo de dinero era aportes de aportantes, de cócteles, de rifas, de pagos de campaña publicitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Concluyo. La sesión pasada, en mayo de este año, lo que planteaba la defensa era la tipicidad porque este hecho reprochable jurídicamente, no lo ha negado el señor abogado aquí presente,
configuraba el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos que no estaba vigente en la fecha. El día de hoy han cambiado de posición y ahora les dicen a ustedes que lo que la Fiscalía afirma es que hay una receptación patrimonial producto del decreto legislativo 1246 de noviembre del año 2016, situación que es absolutamente errada, tal vez por desconocimiento del señor abogado, que en la acusación última presentada el Ministerio Público se decanta por los actos de conversión, concluyo, en la ley 27.765, artículo 1, campaña 2011, y en el decreto legislativo 1106, campaña 2016, artículo 1. Perdóneme, quisiera hacer la misma pregunta final que hice respecto de por qué una alegación de afectación al principio de legalidad penal no debe ser conocida, entiendo que es el planteamiento, en la jurisdicción constitucional, porque esto debe ser improcedente. Le ruego síntesis porque nos han explicado. Por la reserva que tiene la jurisdicción penal, ya esta controversia está pacificada en el Poder Judicial. Nuevamente, reitero que pueda ser objeto del pronunciamiento esta casación 617-2021 nacional, que lamentablemente en la sesión pasada, en la sesión de mayo, la defensa no informó que el Poder Judicial ya pacificó la controversia que pretende introducir a este tribunal. Bien, muchas gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra el magistrado Helder Domínguez. No es que no, perdón, el magistrado. Lo que pasa es que, como le he dicho antes, si el magistrado se dirige a una persona, solo a ella es la que contesta. Pero si no, yo no tengo esa potestad. Por favor, le pediría que tome asiento y compréndanos. Gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Realmente tenía unas 2 o 3 preguntas, pero ya han sido contestadas por ustedes, sobre todo el tema de la colocación y la conversión. Hemos escuchado ambas partes y ya nos dan ciertas luces para poder resolver. En todo caso, me voy a concentrar solo en una breve pregunta y una breve respuesta, por favor. Aquí lo que se está discutiendo es desde la perspectiva constitucional, no desde la perspectiva de la legalidad, sino de la Constitución. Y como esta audiencia y las demás siempre se transmite, es importante señalar que la Constitución y el nuevo Código Procesal Constitucional, en lo que se refiere al debido proceso o tutela procesal efectiva, habilita al Tribunal Constitucional a analizar también los derechos, además del derecho de acceso a la justicia, también el derecho a probar, también la observancia del principio de legalidad procesal penal. Entonces, es bueno señalar esta situación porque a veces se dice que en esos predios el Tribunal Constitucional no puede ingresar. Entonces, empezamos por una premisa equivocada. Eso es bueno señalar. Por eso que cuando a veces escucho que el tribunal no puede ingresar a ese espacio jurídico, entonces, ¿por qué está tipificado, valga utilizar términos penales, en nuestra legislación constitucional y nuestro Código Procesal Constitucional, que tiene el carácter de ley orgánica? En ese sentido, la pregunta es, ¿por qué el tribunal no podría analizar el principio de legalidad aquí? ¿O por qué debería hacerlo? Porque ese es el punto medular que aquí, uno de los puntos medulares, porque seguramente también vamos a analizar el tema si hay cierta amenaza cierta, como está señalando la parte demandada, porque, o las restricciones a la parte demandante son o no racionales en este proceso. Mi pregunta entonces va al principio de legalidad. Por favor. No sé quién empieza. Señor magistrado, ¿quién primero? Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias y muy puntualmente para responder a su pregunta, yo tengo que decir que estoy un poco desconcertado
porque la verdad que entiendo que el Ministerio Público muta con bastante facilidad los hechos. He escuchado aquí que está hablando de Keiko Fujimori, congresista de la República, exoneró a IRSA y por lo tanto, entonces, esto es un delito, ¿está imputándole un delito de cohecho? O sea, un delito de corrupción, porque parecería, por lo menos de lo señalado por el señor fiscal, que estuviese discutiendo aquí un tema de cohecho, de que se le ha sobornado para que vote a favor de exonerar a la IRSA de toda responsabilidad. Y me acaba de decir que yo soy un desinformado porque no me he enterado que en su acusación del 2025, que acaba de formular nuevamente, ya cambió. Ya no es tenencia, ahora es conversión. Y entonces ahora con conversión... Entonces, esto lo único que demuestra, señor magistrado, es que ni la Fiscalía tiene claro lo que está imputando. Que ni la Fiscalía tiene claro lo que está imputando. Y por eso también en su momento le devolvieron, creo, 20, 29, 19 veces, no sé cuántas veces la acusación, porque no sabe realmente lo que está imputando. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, señores magistrados, es: ¿puede un tribunal constitucional, basándose en el hecho postulado, no en lo probado, porque esto no es un debate probatorio claramente, puede sobre la base del hecho postulado un tribunal constitucional decir, oye, no se puede procesar a una persona por un hecho que no constituye delito al momento de realizarse? Podríamos nosotros decir como tribunal constitucional, decir, oye, están procesando a una persona por el delito de hechicería. Ah, bueno, pues hasta que no exista un pronunciamiento de la Corte Suprema final, dejemos a la persona que lo tengan preso por hechicería. No, pues, el Tribunal Constitucional inmediatamente tendría que intervenir y decir, esto es una violación flagrante a la legalidad penal, porque no hay ningún delito de hechicería. Es posiblemente un ejemplo extremadamente radical, pero que grafica el fondo de lo mismo. Es decir, podemos tener procesada penalmente a una persona por un delito de lavado de activos porque recibió fondos de campaña que la Fiscalía dice que son maculados por el delito de lavado de activos. Eso era realmente un delito en el año 2011 y en abril de 2016, y la respuesta, como creo que lo hemos podido verificar, es absolutamente clara: no era un delito. Y entonces el propio Ministerio Público va mutando, cambiando, tratando de ajustarse, porque lo que busca no es ajustar la ley a la realidad, sino tratar de ajustar la realidad a la ley. Y eso es lo que no podemos hacer. La realidad es una, y lo que tenemos que hacer es evaluar jurídicamente esa realidad. Y creo que el Tribunal Constitucional, y con esto respondo a su pregunta, señor magistrado, tiene toda la legitimidad para poder entrar a analizar casos de legalidad. Y además, entendiendo lo que dice el artículo 224, literal D, que dice, a ninguna persona se le puede procesar ni sancionar. No dice sancionar solamente, procesar. Y lo que Keiko Fujimori tiene en este momento es un procesamiento por un hecho que no constituye delito en el momento de su supuesta realización. Perdón, ha dicho el magistrado Domínguez que quiere que le responda solo el fiscal. Muchas gracias, la procuradora. De acuerdo, señor magistrado Domínguez. Usted indica, y esto lo digo con absoluto respeto, que el Tribunal Constitucional está habilitado para advertir alguna afectación al principio de legalidad. Y creo que ese fue materia también de la decisión o el criterio que adoptan los magistrados del Tribunal Constitucional en el expediente 2534-2019, que favorece a Keiko Sofía Fujimori Gucci con su excarcelación en el año 2019. Uno de los agravios que postula Keiko Sofía Fujimori Gucci en aquel momento es que los hechos por los cuales se le estaba investigando y había sido afectado su derecho a libertad no era delito. Bueno, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 138, 152 emite un criterio que entiendo que ustedes van a tomar en cuenta al momento de resolver esta causa. Pero no solamente esta modalidad criminal que el Ministerio Público está acusando ante la jurisdicción ordinaria ha sido desconocida por ustedes, ha sido por el contrario conocida. Sentencia en el expediente 3248-2019, este tribunal concede la acción a Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Y usted podrá ver del texto de esa sentencia que nuevamente se pone en el debate de este tribunal el hecho que ahora la defensa pretende cuestionar como nuevo para el Tribunal Constitucional. La sentencia 3035-2022, 21 de noviembre del año 2024,
en donde ya a la hora condenada, Nadine Heredia Alarcón, prófuga de la justicia peruana, procura que se declare prueba prohibida a elementos de prueba. Invito a que ustedes revisen los fundamentos de dichas sentencias, en donde ustedes también tomaron conocimiento acerca del hecho que la Fiscalía está procesando en la jurisdicción penal. Finalmente, el expediente 2803-2023, que favorece a José Klimper Ackerman, del 21 de noviembre del año 2024. Y en los fundamentos 19 y 25, ustedes toman conocimiento del hecho a través de las disposiciones de formalización de la investigación preparatoria. Por eso yo me pregunto ahora, ¿por qué ahora el Tribunal Constitucional, luego de estas decisiones constitucionales, tendría que archivar el caso como lo solicita la señora Keiko Fujimori? Concluyo, si usted me lo permite. No voy a caer en la provocación de las narrativas que postula el señor abogado aquí presente, porque como lo dice Michele Tarufo, la construcción de relatos falsos está dirigido para un público sesgado, y este Tribunal Constitucional tiene que emitir una decisión de manera imparcial. Gracias. Muy bien. Solamente quería hacer una precisión antes de cederle el uso de la palabra al magistrado Hernández. Señor procurador, usted la vez pasada estuvo en la audiencia, tuvo el uso de la palabra. Ahora la idea era una audiencia complementaria porque no se había escuchado al fiscal. O sea, por eso es que le pido que comprenda. Entonces, por favor, tiene el uso de la palabra al magistrado Pedro Hernández. Muchas gracias, buenos días, señora presidenta, señores magistrados, en general, los señores abogados y a toda la sala en pleno. Algunas precisiones que nos parece interesante realizar. O sea, el tribunal, si bien es cierto, de manera cotidiana no analiza estos temas por la complejidad, pero sí ha habido la jurisprudencia muy antigua donde sí lo ha hecho, porque evidentemente son casos excepcionales, donde la justicia constitucional no puede tampoco permanecer ciega frente a una situación, digamos, advertida y manifiestamente vulneratoria. Aclarado eso, una pregunta en general para las dos partes, si fueran tan gentiles. Se ha repetido muchísimo, yo diría que insistentemente, una casación, la 617 del año 2021. Y por favor, si nos podían precisar, ¿esta casación se pronuncia sobre la tipificación de la conducta del 2011 o se pronuncia sobre, teniendo como referente la ley 30997 del 2019, cuando coexisten hasta el día de hoy el lavado de activos y el delito de financiamiento ilegal de partidos? Porque eso me parece importante, ¿no? Porque parecería que todo el peso argumentativo, con todo respeto, señor fiscal, está en esa casación, pero entiendo que esa casación analiza un contexto normativo a partir del año 2019, con la ley 30997, que crea el tema del delito de financiamiento ilegal. Entonces, por eso quería merecer, por favor, su precisión, porque no me quedó muy claro, y lo mismo de la parte del demandado. Gracias. Le agradezco la pregunta, magistrado Hernández, que eso fue precisamente objeto de las preguntas de usted en la sesión pasada a los intervinientes. Y en efecto, esta casación 617-2021 nacional del 20 de diciembre del 2022 analiza la aplicación del delito de financiamiento ilegal de partidos como del delito de lavado de activos, precisamente antes de la vigencia de la referida ley, y hace una diferencia entre qué es lo que debe entenderse como delito de financiamiento y qué es lo que debe entenderse como delito de lavado de activos cuando un partido político, un ente, recibe donaciones y pone en el supuesto no solamente del bien jurídico tutelado, en donde sabemos de que va a haber claras diferencias, sino en el objeto del delito, en tanto que en el financiamiento ilegal de partidos políticos hay contribuciones que están expresamente prohibidas en la ley de partidos políticos. En el caso del lavado de activos es el activo maculado, es el delito que procede de un crimen, es el delito de la corrupción, es esa ganancia que ha recibido Keiko Fujimori para su campaña. Es por eso que esta casación, que es impulsada por la defensa del expresidente Ollanta Humala Tasso y su cónyuge Nadine Heredia, concluyó
en que la justicia penal pudiera condenar precisamente a quienes impulsaron esta casación, indicando de que no hay una cuestión de atipicidad, lo que corresponde es una cuestión de probanza, y como bien han señalado los tribunos en este tribunal, eso corresponde al Poder Judicial, y eso es precisamente lo que el Ministerio Público procura, que se declare culpable a Keiko Fujimori con las pruebas que ha recabado en la investigación. Gracias, señor fiscal. Doctor, si fuera tan amable, Sí, la misma pregunta. Muchas gracias, señor magistrado. Esta casación, efectivamente, 617-2021, ve el caso de Ollantumala y analiza una excepción de improcedencia de acción, que lo que básicamente se hace a nivel procesal es determinar si la hipótesis contra Ollantumala y Nadine Heredia se subsume o no en el tipo penal de lavado de activos. El caso de Ollantumala y Nadine Heredia es un caso aparte, porque tengo entendido además que le imputan haberse comprado, haber participado la suegra, los hermanos, haber comprado una empresa Todograf, haber comprado inmuebles, gastos de la tarjeta de crédito de Nadine, ahí están los famosos chocolates Godiva, en fin, entonces determinados actos que implican, creo yo, posiblemente un análisis que no me atrevo yo a decir, a lo mejor tampoco es un delito de lavado, pero no creo que podamos nosotros decir que son dos almas gemelas y por lo tanto lo que dijo la Suprema en un caso tiene que per se también repetirse en este mismo caso. Pero además, y esto es importante, yo sí resalto que en esa casación se establece con rotunda claridad que la donación a partidos políticos no es delictiva, lo dice explícitamente, y exige para que pueda ser delictivo un acto de camuflaje o encubrimiento. Y lo que vengo sosteniendo yo, señores magistrados, es que el llamado pitufeo que el Ministerio Público sostiene que se hizo ante la OMPE no es un acto de ensombrecimiento del origen ilícito. Podrá a lo mejor ocultar quién o no, pero no ensombrecer el origen de los fondos, porque nunca se declaró ante la OMPE la procedencia de los fondos que los falsos aportantes supuestamente dijeron que esos fondos tenían. Por lo tanto, creo que eso es el punto central, y lo que sí creo que resulta importante resaltar, señores magistrados, es que independientemente de lo que la Corte Suprema ha dicho, y yo con todo respeto, además por los magistrados que han decidido, a los que yo aprecio muchísimo, por lo menos en el ámbito académico, intelectual, pero eso no es ningún óbice para que el Tribunal Constitucional pueda analizar también el tema de legalidad desde la perspectiva constitucional. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional ha enmendado la plana en alguna decisión de la Corte Suprema. Lo hizo, por ejemplo, en el caso Luchetti, en su momento con la prescripción. Le ordenó a la Corte Suprema emitir un nuevo pronunciamiento aceptando unos nuevos postulados, y la Corte Suprema, acatando lo resuelto por el Tribunal Constitucional, declaró prescrito un delito que en ese momento se imputaba a este empresario chileno. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que decir: yo no puedo analizar ya y tengo que quedarme inmóvil frente al cuestionamiento de la legalidad, porque ya la Corte Suprema, en un caso que la Fiscalía dice que es parecido, ha dicho que esto sí es un delito de lavado de activos. Personalmente, y con todo respeto que merece la Corte Suprema, creo que no. Creo que el Tribunal Constitucional tiene toda la facultad para poder entrar en un análisis de legalidad del caso concreto de Keiko Fujimori, no del caso de Ollantumala y Nadine Heredia, y determinar a partir de ellos si efectivamente se cumple con el principio de legalidad en un sentido constitucional. Gracias, presidente. No más preguntas. Muy bien, creo que ha sido un debate amplio. Les agradecemos a todos los que han intervenido, y no habiendo más preguntas, vista la causa, queda el voto. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores magistrados, muy buenos días. Me presento como representante del Ministerio Público y fiscal del caso objeto del presente proceso de habeas corpus, con la finalidad de defender los intereses de la sociedad agraviada por el delito y solicitarles respetuosamente que no archiven el proceso penal que se sigue contra la acusada Keiko Fujimori, por una sencilla razón: recibir dinero de la corrupción para las campañas políticas, sí, sí y sí, es delito de lavado de activos.